Ok, tengo que entonces usar mi computadora para grabar la enseñanza de hoy. Hoy comenzamos una nueva serie. Bueno, les mandé en las semanas pasadas o la semana pasada les mandé todas las enseñanzas de Gedeón. Yo fui grandemente impactado con la vida de Gedeón. O sea, tantas veces, como les dije, tantas veces que yo he estudiado la vida de Gedeón. Pero cuando uno crece, madura espiritualmente, conoce las profundidades de las escrituras, el Espíritu Santo empieza a abrirte el entendimiento y ves cosas que antes no veías. Pude ver en la vida de Gedeón la transformación de un hombre que estaba lleno de miedo, con una autoestima bien baja, y convertirse en un hombre poderoso, como lo declaró el ángel desde el principio. Y esa es una lección tan importante porque hoy vamos a estar entendiendo algo tan importante sobre por qué a veces nuestra oración no es escuchada o no es que no sea escuchada, es que la oración no es efectiva, no tiene resultados por situaciones nuestras, por condiciones nuestras. Y ese tema que les voy a compartir hoy es precisamente, va mucho, mucho, mucho de la mano con lo que hemos estado aprendiendo de cómo el Señor va transformando nuestras vidas, porque recuerden, el propósito de nuestro Padre es llevarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo, ese coaching que está haciendo en nosotros. Entonces, muchas veces nosotros, por el, el- la actitud, el pensamiento, la conciencia, el conocimiento de un Gedeón que somos nosotros, en situaciones y circunstancias, en formaciones religiosas, en tanto atropello que hemos tenido en la vida, en tantos golpes. Entonces se crea una serie de conocimiento, de entendimiento, de valores, de hábitos en nuestra vida que se convierten en el tropiezo para que nuestra oración sea efectiva. Entonces, hoy voy a empezar sobre la oración efectiva, o sea, cómo realmente o qué elementos necesitas para que tu oración sea efectiva. Recuerden que la oración es un diálogo con Dios, pero ya no estoy hablando tanto en la oración de compartir con Dios y de hablar con Él y de adorarle y de tener ese momento de intimidad. Estoy hablando de la oración que sí trae un resultado y que hace una diferencia y que trae cambios. Entonces, esa oración o esa vida de oración efectiva tiene que tener una conciencia limpia. Y cuando yo utilizo este término, automáticamente vienen una serie de ideas a tu mente. Les he explicado anteriormente por mensajes y por enseñanzas de los viernes de poder y también en mensajes anteriormente que la palabra conciencia significa con conocimiento. La ciencia significa conocimiento. El conocimiento que nosotros adquirimos crea la forma de nosotros ver la vida, vernos a nosotros, ver a los demás, hábitos que establecemos. Y muchas de las cosas que hacemos o dejamos de hacer vienen por la manera que nuestros padres nos enseñaron a nosotros, la formación que hemos tenido en la escuela, la cultura de nuestros países, la cultura religiosa. O sea, nosotros heredamos fuertemente de América Latina la cultura católica y todo ese catolicismo desarrolló una conciencia o una forma de ver o una forma de entender a Dios y entenderse a sí mismo como un ser espiritual. Entonces, mucha gente dice incorrectamente, bueno, es que yo me dejo guiar por mi conciencia. Y yo le pregunto, ¿y cómo tú sabes que tu conciencia es correcta o no es correcta? Porque la conciencia de una mujer musulmana en Afganistán, por ejemplo, es que se tiene que tapar completamente y solamente los ojos es lo único que se pueden ver, más nada. Entonces su conciencia de que está agradando a Dios y de que está obedeciendo a Dios es la formación que le dieron sus padres en su hogar sobre lo que es ser una persona temerosa de Dios, obediente a Dios, y tiene que entonces vestirse
conforme a su conciencia y la forma como se relaciona con su esposo o con su padre o la manera como enseña a sus hijos. Entonces, tu conciencia no necesariamente está correcta. Y por eso el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 12 que tiene que haber una transformación o una renovación de nuestra conciencia. Por eso dice de nuestra mente. Entonces es bien importante que comiences diciendo, mi conciencia no necesariamente está correcta. Y tu conciencia, tu forma de pensar, tu forma de sentir en tu pensamiento, porque los pensamientos son emocionales también. O sea, uno piensa y tiene emociones. Uno piensa y tiene recuerdos, memorias, historia. Entonces, mucha de la conciencia también está siendo formada por tus experiencias. Y lamentablemente, quiero decirles que eso afecta a nuestras relaciones humanas. O sea, los matrimonios son afectados por tu conciencia. Y tú piensas que estás en lo correcto. Pero si tú piensas que estás en lo correcto y estás creando una situación de controversia en tu relación matrimonial o en tu relación como madre-hijos o padre-hijos o hijos con padres o hermanos o amigos o hermanos en la fe, si crea un conflicto, una situación, entonces es probable que no es el otro el que tiene el problema, eres tú que tienes el problema porque es tu conciencia, es tu manera de ver realmente cómo debes actuar ante situaciones, ¿ok? Entonces, esas son situaciones claves que vamos a aplicarlas a la oración, porque la oración efectiva va a ser conforme a cómo tú piensas, sientes, ves a Dios y te ves a ti mismo. Vámonos entonces a movernos a un verso que todo el mundo conoce, ¿ok? Este verso está en Santiago 5:16. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Fíjense, la oración ¿de quién? Del justo. La oración del justo. Ok, ahora comienza tu conciencia a definir justo. Y tú vas a definir justo como te enseñaron en la religión o en la iglesia, aún en iglesias evangélicas, del significado justo. Porque por lo regular, cuando tú hablas del justo, tú estás midiendo tus hechos, tus actos, tu vida pasada, si hiciste bien o hiciste mal. Fíjense, yo busqué la definición de justo en el griego, traducido al español, de lo que representa la palabra justo en griego. O sea, Santiago está escribiendo en griego y esta palabra justo que se tradujo al español justo en ese verso, en la Reina Valera contemporánea, la traducción o el significado, lo voy a leer, observando las leyes divinas en un sentido amplio, rectos, justos, virtuosos, guardando los mandamientos de Dios de aquellos que se parecen justos. Pero fíjense cómo comienza a hablar aquí de una manera interesante, que se enorgullecen de serlo, que se enorgullecen de sus virtudes, ya sean reales o imaginarias, inocentes, sin mancha, sin culpa, usados de aquel cuyo modo de pensar, sentir y actuar es totalmente conforme a la voluntad de Dios y que por lo tanto no necesita rectificación en el corazón ni en la vida, solo Cristo. Aquí es que está la definición y el entendimiento de lo que dice Santiago que significa justo. Justo en este contexto de este verso no significa una persona que ha ganado la
justicia o ser justo por sus obras. O sea, la oración de la persona que se porta bien, no. La oración de la persona que es intachable, no. La oración de la persona que guarda los mandamientos de Dios, no. Eso no es lo que está diciendo Santiago. Santiago está hablando de un título que se te ha conferido, se te ha entregado, se te ha otorgado basado en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú eres justo, justa, no porque te lo ganaste, sino porque se te imputó, se te marcó, se te hizo justo o justa por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ven la diferencia? La oración del justo es muy poderosa y efectiva, pero es interesante que cuando yo estudio este verso, me meto al griego, la palabra efectiva, poderosa y efectiva, es un verbo en acción, no es pasivo. Y es bien interesante esto porque por lo regular nosotros, en la manera de interpretar muchos la palabra, la interpretamos de manera pasiva. Ok, a nosotros se nos entregó el título de justos. Ok, somos justos. La palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, ese título, eso que tú te has apropiado, que se te entregó no porque te lo ganaste, Jesucristo lo ganó en la cruz, y eso vamos a estar meditando durante toda la semana, Semana Santa, no es un título pasivo. Se lo voy a poner de esta forma. Cuando tú recibes, o una persona recibe el título de abogado y se le entrega la licencia para practicar leyes, para practicar ser abogado, o cuando un médico saca la licencia de medicina especializado en lo que sea y cuelga su certificado o su licencia en la oficina, en la pared, es simplemente una prueba de que tiene una licencia, que tiene una certificación, pero no es la acción. No es la acción de ser médico, no es la acción de ser abogado, no es la acción de ser lo que sea que tengas una licencia. Lo que te hace a ti, médico, abogado, electricista, constructor, un driver, un chofer de auto, no es la licencia, es la acción. Por lo tanto, la oración del justo activo es muy poderosa, porque la palabra, este verso, hay una actividad, hay una acción. Y usted me dice, pastor, pero la acción es la oración. No, en el mundo espiritual, la oración no es un rezo, no es recitar un pasaje bíblico o decir una serie de palabras. La oración es una acción de contenido. Sigamos el ejemplo del abogado. El abogado ejerce lo que conoce, lo que tiene convicción, lo que estudió, lo ejerce, lo practica. La vida del creyente se activa.
lo que recibimos, si no se activa, se queda guardado en un ropero, en un cajón del recuerdo, en una caja fuerte. Tú puedes tener dinero en una caja fuerte, pero el dinero se quedó pasivo, se quedó encerrado, no se activó, no se multiplicó, no se utilizó. Y muchos de los creyentes son cofres llenos de muchas promesas y de muchas cosas, pero no reciben, no lo viven, no viven las promesas de Dios, no reciben en sus oraciones porque son huecos y vacíos y pasivos en su oración. No sé si me logran entender. Usted puede orar, pero si en su espíritu usted no está viendo, no está moviendo, no está activando la promesa, la sanidad. La sanidad es una verdad. Por sus heridas hemos sido todos curados. Ah, yo lo sé, tú lo sabes. Pero ¿qué sucede? Es un conocimiento muerto en tu memoria. No hay una activación espiritual de una promesa, porque no lo ves, no lo vives, no lo sientes, no te ves sano, no te ves en el proceso de Cristo llevando tus enfermedades. Y eso es una de las áreas tan importantes que quiero reforzar en estos días, viernes de poder. La conciencia te puede derrotar. Recuerda que dije al principio, la conciencia es lo que tú entiendes, conoces, sabes hacer, convertiste todo eso en hábitos. Cuando ves a Dios, tienes una conciencia de Dios, pero puede estar incorrecta. Y si está incorrecta, esa conciencia, conocimiento, te puede derrotar. Fíjense cuando Hebreos 10:22 nos hace una exhortación. Y estas son las cosas interesantes de la palabra, que las leemos, pero no las vivimos porque nuestra conciencia establece una pared que no permite que esa verdad espiritual traspase porque choca con los cuadros, las emociones, las ideas, los pensamientos, los conocimientos que has adquirido en tu vida. Hasta que eres confrontado o confrontada con una verdad, como estoy haciendo yo en este momento. La exhortación que el escritor de Hebreo que le está hablando a los judíos cristianos que fueron sometidos por toda su vida al judaísmo, a las leyes y reglamentos de la ley, a la conciencia de culpable, a la conciencia de tener que cumplir los mandamientos para agradar a Dios, en la conciencia de que Dios te va a castigar si no haces esto así o asado. Porque la ley en el pueblo de Israel esclavizó, no porque la ley en sí era mala. Jesús dijo que la ley tiene que ser cumplida. Pero la ley en el tiempo de la gracia por Jesucristo es escrita en el corazón de nosotros. Porque entonces, en Cristo Jesús, cambia totalmente la conciencia. Y él dice, acerquémonos con un corazón sincero. Ya automáticamente nos está diciendo algo muy importante. Ah, pero ¿cómo la conciencia impide entender lo que significa un corazón sincero?
¿Qué es lo contrario a un corazón sincero? La contestación automática que ustedes me van a dar es un corazón falso. Qué interesante, qué interesante, porque siempre nos vamos al extremo negativo de condenación. Pero un corazón sincero es realmente un corazón que funciona en la verdad, que se mueve con la verdad. Y cuando se mueve con la verdad, entonces el corazón no funciona en el engaño. La misma palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y a veces nosotros tomamos ese verso y lo convertimos, nos apropiamos, lo tomamos y decimos, mi corazón es engañoso, más que todas las cosas. Ah, pero te quedaste allí. No entraste en la transformación que hace el Espíritu Santo en el corazón, que lo convierte de un corazón de piedra a un corazón de carne, que comienza a hacer una transformación que lo llena de amor, que empieza a ser instruido, educado, reeducado, formado, transformado. Entonces, no utilizamos las herramientas que tenemos para que el corazón se mueva conforme a esas herramientas. Y esas herramientas están en la palabra de Dios. Por eso, cuando yo me acerco a Dios, yo no me acerco con miedo. Yo no me acerco con prejuicio. Yo no me acerco como un pordiosero. Yo no me acerco con una autoestima baja. Yo no me acerco con ningún tipo de actitud negativa, porque he aprendido en las escrituras cómo el Padre me ve. Y ya yo no me acerco a cómo me veo, yo me acerco a cómo me ve Él. Y por eso yo instruyo mi conciencia que mueve mi corazón conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces el corazón sincero es el corazón que se mueve conforme a la palabra de Dios, a la verdad de la palabra. Y constantemente yo tengo que confrontarme con la palabra y descubrir el engaño al que fue formado mi corazón y descubrir la verdad que conquista mi corazón. Y sigue con la plena seguridad de la fe. ¡Wow! Miren, yo puedo estar toda la noche con estos versos. La fe es lo que te da seguridad. No es la seguridad, no es sola. Plena seguridad me la da la fe. Por eso, todos mis movimientos tienen que ser movimientos de fe, porque yo le tengo que creer a Dios lo que Dios dice de mí. Yo tengo que creerle a su palabra lo que Él ha dicho que ha sucedido en mi vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O creo que soy una nueva criatura, o creo que sigo viviendo en el engaño del corazón. Yo tengo que creer, yo tengo que moverme delante de Dios, creyéndole a Él, con el corazón purificado de una mala conciencia. Aquí de nuevo,
cuál es el proceso? O sea, ¿quién purificó el corazón de mala conciencia? No fui yo. Yo no puedo purificar mi corazón de una mala conciencia. Yo no tengo esa capacidad. Esa capacidad la hace el Espíritu Santo a través de su palabra. Y lo que yo permito, lo que yo hago es que por fe le creo. Y el Espíritu Santo activa eso en mí, porque creí. Y con el cuerpo lavado en agua pura. Miren, no puedo seguir en ese verso, pero le estoy lanzando y dándoles poco a poco cómo rompemos hábitos, pensamientos, sentimientos, cuando oramos para tener una oración efectiva. Primera de Juan 3, 21, 22 la tengo en dos versiones. Pero amados míos, si nuestro corazón no nos acusa, queridos amigos míos, nueva traducción viviente, si no nos sentimos culpables, son dos formas de decir lo mismo. El corazón nos acusa y nos sentimos culpables. El corazón nos acusa. Anteriormente estábamos hablando de que el corazón tiene que ser purificado, que el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón. Pero ahora el apóstol Juan está poniendo en práctica lo anteriormente estudiado en los versos anteriores. Podemos, dice el siguiente, podemos estar confiados ante Dios, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. ¿Cuál es el prerequisito para acercarnos a Dios en plena confianza? Recuerden el verso de Hebreos. Acerquémonos a Dios. Es una exhortación. Pero aquí el apóstol Juan lo pone en el contexto de la oración. O sea, una vez eliminamos la conciencia culpable, ¿vieron ahora el término? ¿Vieron ahora el concepto de la conciencia? Cuando tú te acercas a Dios, le fallaste a Dios, ¿ok? Le fallaste, dijiste una mentira, hiciste alguna cosa incorrecta. Te pregunto, ¿puedes acercarte a Dios en plena confianza? Ah, lo que dice tu conciencia es no. ¿Por qué? Porque inmediatamente hay condenación. Pero esa es una teología incorrecta, porque esa es la teología del que interpreta su vida conforme a la ley. Y la ley dice que si tú fallas, vas a ser condenado. Pero ya yo no estoy en la ley, yo estoy en la gracia. Y esto no es cuestión de que pasó, pero la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, la confesión es importante, pero la confesión no es la consecuencia de una conciencia culpable. La confesión al Padre es la consecuencia de una relación de amor, porque yo voy al Padre porque lo amo. Como lo amo, le confieso que le fallé. Pero yo tengo la seguridad de que como Él me ama, más que yo lo amo a Él, más de lo que yo lo amo a Él, Él siempre me va a recibir. Siempre me va a recibir. Siempre me va a recibir. No importa lo que hice, Él siempre me va a recibir.
Por eso el obstáculo más grande en la oración es cuando tú vives constantemente condenándote, pensando que fallaste, que ofendiste a tu marido, que ofendiste a tu mujer, que ofendiste a tus hijos, que ofendiste a tus padres, y siempre creas una justificación para sentirte no apto para estar en la presencia de Dios. Amado y amada, eso es completamente contrario a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nunca tú y yo hubiéramos podido acercarnos al Padre si no hubiera sido por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. No hubiese forma ni manera. Entonces, y cualquier cosa, verso 22, que le pidamos, la recibiremos. Piensa en lo positivo que dice Juan, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Él no dice sí, sí, sí obedecemos. No es una condición, es parte de lo que somos, es nuestra naturaleza. Por eso Efesios 5, 8 al 10 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es de un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El verso 10 dice, porque somos hechura suya, creado para buenas obras. Es un antes y un después. Para recibir la salvación, el perdón de mis pecados, la entrada a la presencia de Dios siempre, 24/7, no importa yo, es por gracia. Y es cuando yo lo recibo por fe. La gracia de Dios, la fe mía. Y entonces comienza una vida de obediencia. Porque el que no tiene una vida de obediencia y el que no tiene una vida que agrada a Dios, realmente nunca ha nacido de nuevo. Por eso tu identidad es tan importante. Y por eso es tan importante que en tu identidad cambies tu conciencia. Amados, esa es la bendición que Dios nos ha entregado. Eso es lo que va a hacer efectiva tu oración. Cambia tu conciencia. Deja que la palabra de Dios comience a actuar en ti. Muchas de tus peticiones no tienen resultado porque son saboteadas por tu manera de pensar y de sentir. Lamentablemente las personas sabotean sus milagros financieros, sus milagros de salud, sus milagros de relación, por una conciencia incorrecta, porque no saben acercarse a Dios e indirectamente están diciendo que Dios es malo. Muchos de ustedes son inmigrantes y ustedes vinieron aquí a los Estados Unidos. Muchos de ustedes vinieron porque la situación en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Cuba, donde sea, no era una situación buena. Pero yo quiero decirte que tú tienes que cambiar el disco. Tú no puedes pensar que viniste aquí huyendo de algo. Tú viniste aquí porque Dios te trajo con un propósito grande. Eso cambia totalmente tu mentalidad. Porque si tú viniste como inmigrante huyendo, tu conciencia siempre es que no vas a poder conseguir y que vas a tener que pelear y vas a tener que luchar. Y siempre hay alguien que está en contra tuya y siempre hay alguien que te hace la trampa. Y entonces hoy ya no es Florida, tiene que ser las Carolinas del Norte, porque es allá o Carolina del Sur o porque es Atlanta o porque es Georgia o yo me regreso de nuevo a mi país. No, 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 amado, amada, no, no, está incorrecto. Es tu conciencia que te tiene esclavo y detenido basado en la forma como tú empezaste a pensar en momentos de crisis en tu vida. Y todo ese bombardeo, amado, especialmente los venezolanos que están viviendo un tiempo bien duro, muchos, o los cubanos, o los puertorriqueños,
Tanto el tiempo escuchando noticias, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo que está pasando. Y todos están viendo y esto es una crisis, y todo es una crisis, todo es una crisis. Eso es una conciencia formada, amado, amada. Por eso cuando vas a orar, no es efectiva tu oración. Espero que no te ofendas, lo siento, pero te tengo que decir la verdad. No es efectiva tu oración, no porque Dios no te escucha, es porque tú piensas incorrectamente, sientes incorrectamente y porque no tienes una vida de fe. La fe es creer a Dios, lo que Dios dice que en su palabra. Lo que Dios te ha prometido, esa es la verdad. Y si no se está cumpliendo en tu vida, no es porque Dios no quiere que se cumpla en tu vida, es porque hay algo en ti que está impidiendo. Y te puedes ir a la China, te puedes ir a Rusia, donde quiera que estés, la promesa de Dios te sigue. En los momentos más difíciles que vivió el pueblo de Dios, siempre Dios estuvo activo y presente. Este es un tiempo grande, es un tiempo glorioso, es un tiempo muy importante. Y por eso Dios te está preparando a ti para usarte en este tiempo y llevarte a ser el instrumento que Dios quiere que seas, su representación y la representación de su reino donde Dios te ha puesto. Escucha bien lo que te está diciendo el Señor. El Padre anhela que tú seas la representación de su gloria, de su luz, de su palabra, de su poder, porque eres su hijo, eres su hija, en donde Dios te ha puesto. Porque donde Dios te ha puesto hay mucha tiniebla. Créeselo a Dios, créele a Él y déjate usar. Padre, en el nombre de Jesús establezco esta palabra para cada uno de los que me están escuchando en este momento. Y declaro que el Espíritu Santo está obrando en su vida y que esta palabra no vuelve vacía, sino que cada vida que me está escuchando es tierra fértil. Que esta palabra dará fruto a cientos y a mil y a millones de multiplicación. Que tu mano poderosa, Señor, se manifieste rompiendo y quebrantando conciencias inútiles que obstaculizan que tu palabra sea efectiva en la vida de ellos y de ellas. Y la oración de ellos transforme no solamente sus vidas, sino su medio ambiente y todas las circunstancias que le rodean. Así los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén, amados. Es una bendición poderosa haber estado con ustedes. Voy a apagar